Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Aquí está. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, que tu gracia sea suficiente para mí. Estamos ya abordando el final de la temporada Clama a mí y yo te responderé. Hemos estado revisando las oraciones registradas en la Biblia, un hermoso aporte y trabajo de los editores de la Biblia Reina Valera de Estudio 1995, y ya nos acercamos hacia el final porque, siguiendo el orden de los libros y la línea histórica, estamos con el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Bien sabido es para nosotros que, y ya lo habíamos dicho, que la segunda carta de Pablo a los Corintios fue escrita ya en el tercer viaje misionero. Dicen algunos que fue escrita desde Europa, tal vez Filipos fue el lugar, Macedonia fue el lugar, unos meses después de haber estado, aparte de que estuvo con ellos, estuvo en Éfeso, donde ocurrió aquella gran tragedia o estuvo en tanto peligro su vida, pero, déjenme decirles algo más. Resulta que Pablo encontró en los Corintios no siempre la gracia de la aceptación, sino que lamentablemente el apóstol fue, por así decirlo, rechazado, menospreciado, o digamos que no creían mucho en él, y los corintios le daban más crédito a otras personas, o a otros predicadores, o a otros que se decían ser apóstoles, que abusaban de ellos, que les quitaban el dinero. Eran lobos vestidos de oveja. Y Pablo, en la segunda carta a los Corintios, se la voy a revisar aquí, démosle una revisadita rápida, del contenido, para que ustedes alcancen a ver más o menos de lo que estamos hablando de esta segunda carta. Hay un prólogo en el que Pablo habla acerca de los sufrimientos que él ha tenido, o las aflicciones de Pablo como apóstol, y empieza muy temprano, en el mismo capítulo 1, a defender su ministerio. ¿Era apóstol? Claro que sí. No como los apóstoles que estuvieron con el Señor, que caminaron con él, no a ese nivel, pero Pablo en la primera carta dice como un abortivo, o sea, como al final, como un apéndice. Fui hecho yo apóstol, y él lo reconoce, pero eso no le quita la dignidad por la manera como el Señor estuvo con él en revelación, en compañía, en tiempos de edificación y de guía, que el Señor lo instruyó, además de las visiones que tuvo, que ya vamos a hablar de ellas. Entonces Pablo defiende su ministerio desde el capítulo 1, versículo 12 hasta el 7:16, y allí hace prácticamente un interludio, un paréntesis, para hablar de la ofrenda de los santos a Jerusalén por aquella hambruna que estaban pasando, que tiene incluso registros extrabíblicos de que sí existió. Y es allí donde Pablo dice: el que va a dar, que dé con gozo en su corazón, cada uno dé como propuso en su corazón. Y aunque algunos lo utilizan, esas frases o esos versículos, para hablar de los diezmos en las iglesias o de los aportes a las iglesias, en realidad ese no era el contexto. El contexto era una ayuda humanitaria. Tiempo habrá para hablar de eso. Pero Pablo entonces, al final de la carta de los Corintios, vuelve otra vez a defender su ministerio. Entonces, prácticamente, la segunda carta de Pablo a los Corintios
es una carta donde él defiende su ministerio, excepto por lo de la ofrenda a los santos en Jerusalén. Es decir, quitando ese paréntesis allí, la carta es una defensa de su ministerio, diciendo, yo en realidad soy un apóstol. Y Pablo llegó ante ellos más bien humilde, con mansedumbre, pero al ver el rechazo de ellos, él era humilde, tolerante, manso con ellos, pero al parecer cuando estaba afuera les escribía un poco fuerte por los problemas también que generaban los corintios. Pueden leer la primera carta para que ustedes vean que los corintios no era gente fácil, era una iglesia bastante difícil. Tanto así que en el capítulo 11, Pablo les dice, mire, yo no tengo menos, o yo no soy menos que los demás que ustedes aceptan. Por lo menos, mire lo que les dice en el versículo, déjenme lo miro bien, en el versículo 21, porque es el 21 todavía, del capítulo 11. Mire lo que dice Pablo. Pero en lo que otro sea atrevido, hablo yo con locura, también yo lo sea. Son hebreos ellos, yo también. Ellos son israelitas, yo también. Pablo está defendiendo su ministerio. Dice, yo también. Son ellos, son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, lo digo, yo soy más ministro de Cristo que ellos. En trabajo más abundante, en azote sin números, dice, en la cárcel más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros con los de mi nación, en peligros con los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez y además en otras cosas. Dice, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿O quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, son como para tener una muestra de lo que Pablo está escribiéndole a los corintios. Pero entonces, porque entre otras cosas, ellos como que acusaban a Pablo de ser un poco altivo y orgulloso. Y él les dice, miren, ¿tengo yo de qué gloriarme? Pablo dice, en verdad sí. Pero yo no lo voy a hacer como ustedes. Y si tuviera algo de qué gloriarme, dice Pablo en el capítulo 12, yo voy a gloriarme, dice, si tengo de qué gloriarme, no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces dice Pablo, conozco a un hombre, hablando de él, pero en tercera persona, que fue llevado al tercer cielo, es decir, a la misma presencia de Dios, y le fue dado o le fue revelado cosas que no son para el oído humano todavía. No lo son. No lo son. Y si tuviera yo que gloriarme, tengo con qué. Es decir, esas visiones, ese tiempo con el Señor extraordinario, nadie lo ha tenido, el Señor me lo concedió a mí. Sin embargo, no me voy a gloriar. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el versículo 2, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, es decir, a la presencia de Dios, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, dice, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice Pablo, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque estaría gloriándome de la verdad, no de algo que es mentira, dice Pablo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Es decir,
Dejémoslo así con lo que ustedes puedan recibir de testimonio de parte mía. Y dice Pablo, como yo recibí esas grandezas, esas grandes revelaciones o esas grandezas de revelaciones, fui al tercer cielo, el Señor me llevó allí, me reveló, me mostró cuestiones inefables. Dice Pablo, para que yo no tenga altivez sobre esas cosas, para que yo no me enorgullezca, para que yo no venga aquí a decirles, mire, es que yo subí al tercer cielo y ustedes no. Por las experiencias que yo he tenido con el Señor sublimes e inefables, yo estoy por encima de ustedes. Ustedes son más bien de muy bajo nivel para conmigo, por favor, por favor, por favor. Entonces Pablo dice, para que yo no tome esas experiencias y me gloríe, que entre otras cosas tengo que decir, mis amados hermanos, la vida espiritual, la experiencia nuestra con el Señor, nuestros tiempos de intimidad con el Señor en oración, la vida de piedad, lectura de la palabra, estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra, las respuestas a nuestras oraciones, nuestro tiempo y experiencias con el Señor, todo lo que nosotros vivamos con Él no es motivo ni material para enorgullecernos nosotros. En otras palabras, tener que decir, es que yo oro 3 veces al día. ¿Y tú cuánto oras? Ni 5 minutos. Pobre de ti. Es que yo ya me he leído la Biblia 4, 5 veces, 6 veces. Yo me la sé de tapa a tapa. Tú ni siquiera has leído un evangelio. Pobre de ti. Y tomar la vida de piedad como un orgullo en nosotros. Es que yo soy obediente, es que yo sí perdono, es que yo sí ayudo, es que yo sí soy generoso, es que yo... Y tú no, pobre de ti. Hay gente que está, pobrecito, pobrecita. Por favor, mis amados, por favor. La vida de piedad que tengamos a nivel personal con nuestro Señor Jesucristo como una experiencia única nuestra no es material de orgullo ni de mención. Por favor, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Venga, un café por eso. Entonces, Pablo dice, para que yo no tuviera de qué enorgullecerme, me fue dado el famoso aguijón en la carne. Un padecimiento le fue dado a Pablo. Algunos, como el Diccionario del Mundo Hispano, ellos publican que son de la orientación de que Pablo, ese aguijón de la carne que tenía, que le fue dado, era una enfermedad en sus ojos. Algo oftalmológico pesaba sobre él, un problema en los ojos. Al parecer tenía inflamación en sus ojos, alta presión en los ojos, no podía ver muy bien, y aparte de eso como que tenía los ojos hinchados porque no lo hacía ver bien. Además, otros dicen que era otro tipo de enfermedad u otro tipo de sufrimiento que tenía Pablo, que no lo dejaba ver. Otros dicen que, dice aquí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y cuando dice un mensajero de Satanás, algunos proponen tenía que ver con algo moral en su vida. No tenemos cómo asegurar eso tampoco, se lo menciono porque es algo fuerte. Dice, pero que me abofeté para que no me enaltezca, es decir, algo que yo sepa que no estoy haciendo bien o algo que no me hace sentir bien, que detiene mi orgullo y me hace mantenerme humilde. ¿Qué era? Definitivamente no lo sabemos. El punto es que dice Pablo, su oración fue al Señor, Padre Santo, quítame esto. Lo que fuera, sufrimiento, malformación, enfermedad, cuestión moral, no sabemos. Pero Pablo le dijo al Señor en 3 ocasiones,
la oración de Pablo: quítame este sufrimiento, quita de mí esto que me agobia, quita de mí, Señor, esto que me hace sentir mal. Y Pablo recibe una respuesta del Señor que le dice: bástate mi gracia. Es decir, me caes bien, yo te hago bien a ti, soy propicio para ti, yo te amo así como tú eres, bástate eso. Te he salvado, te he perdonado, te he llamado, mi Espíritu Santo está en ti, mi gracia te cubre a ti, que eso sea suficiente. Si yo quiero dejarte ese sufrimiento, no te preocupes, ese es problema mío. Pero Señor, yo tengo que soportarlo, quiero que lo soportes. Si no te lo he quitado, es porque quiero que lo tengas. Porque ni modo que el Señor no escuchara las oraciones de Pablo. No. Y tampoco las nuestras. Si nosotros oramos de una manera consciente, ferviente, entrañable al Señor por alguna situación y no tenemos una inmediata respuesta, créanme, es la voluntad del Señor que la respuesta todavía no llegue. Y en ese momento, ¿qué nos sustenta? La gracia del Señor. Es decir, hemos sido salvos, estamos en sus manos. Él nos guarda, Él nos cuida. Nuestra vida está sobrecogida por Él. Es suficiente eso. Entonces el Señor le dice a Pablo: tu vida está en mis manos. He tenido mi gracia contigo. Que eso sea suficiente para ti. Bástate mi gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando tú puedes resolver algo y lo resuelves, tú dices: oh, gracias a Dios pude hacer esto. Pero en el fondo la verdad es que tú te regocijas porque pudiste hacerlo. Pero cuando no podemos hacerlo, cuando está absolutamente fuera de nuestro alcance, no está en nuestras fuerzas, el Señor se glorifica en esa debilidad nuestra. Porque no podemos, absolutamente no podemos resolver. Y el Señor es el que lo hace. Dice el Señor: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice: por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Mis amados, si oramos porque el Señor quite de nuestra vida algún abatimiento, algún sufrimiento, algo que esté agobiando nuestras vidas, y el Señor todavía no lo ha hecho, que la gracia de Él sea suficiente. Pablo escribió: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Mi amado hermano, mi amada hermana, si estás en gran aflicción y en gran necesidad, en gran sufrimiento, y tus oraciones todavía no han sido contestadas, bástate la gracia del Señor. Que el Señor te conforte, que el Señor te consuele, que conforte tu alma, que llene tu corazón de su paz y de su gozo, mientras esperas la respuesta del Señor. Que el Señor sea suficiente para ti y su gracia sea suficiente sobre tu vida. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. No es fácil, Señor, esperar tu respuesta. No es fácil estar en medio de circunstancias difíciles, Señor, y esperar tu respuesta, pero que sea para nosotros suficiente tu gracia, tu amor y tu misericordia mientras esperamos en ti. Somos tus hijos, nos has salvado, nos has redimido
y tu Espíritu Santo nos ha sido dado. Bendito sea tu nombre. Fortalécenos, Señor, mientras esperamos en ti, y que a ti sea la gloria y la honra siempre. Encomendamos en tus manos el resto del día. Guárdanos, Señor, y guíanos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, tiempo faltaría. Ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por ello. Tengan un muy buen día, fructífero día de la mano del Señor, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.